Bueno, queremos analizar justamente estas cifras, cómo está el panorama visto de aquí para las próximas 2 semanas, las proyecciones que también había hecho la Organización Panamericana de la Salud, y estamos en línea con el vicepresidente del Colegio Médico, el doctor Patricio Mesa. Doctor Mesa, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, muchas gracias también a usted por recibir nuestro llamado. A ver, lo primero que quiero preguntarle, porque ayer el ministro defendió nuevamente, el ministro de Salud, Enrique París, este concepto de leve, incipiente y pequeña mejoría. ¿Ustedes están preocupados de que se pueda esto llevar a una situación como la que vivimos unas semanas atrás, varias semanas atrás, ¿no? Generando quizás algún tipo de cambio de conducta en la población? Sí, nos preocupa cuál sea la interpretación que la comunidad haga de estas afirmaciones. Toda vez que, si bien es cierto, hay una mejoría en algunas cifras, pero también entendemos que Chile no es un país homogéneo y el comportamiento de la epidemia ha sido muy disímil entre las distintas regiones. Por lo tanto, es probable que en algunas ciudades como Santiago los números sean un poco más alentadores, pero hay otras ciudades que están acercándose a vivir sus peores momentos de la pandemia. Por lo tanto, al escuchar un mensaje de este tipo, podría llevar a que se relajen las medidas no solamente en lugares como Santiago, sino que en ciudades como Antofagasta, como en la región de Biobío o en Rancagua, donde están empezando a vivir los momentos más difíciles de la pandemia. Por lo tanto, nosotros somos muy cautos. Nosotros queremos que esto se diga después de varios días o una semana o 2 semanas en las cuales existe una constante en la disminución del número de pacientes nuevos contagiados. Por de pronto, como ustedes decían, la capacidad de paciente hospitalizado en unidades críticas está copada totalmente, como dice la SOCHIMI. Por lo tanto, hay que ser muy cauto, seguir insistiendo en mantener todas las medidas de precaución, puesto que todo el esfuerzo que la mayor parte de chilenas y chilenos han realizado para mantenerse en casa no se puede tirar por la borda al empezar a festejar antes de tiempo. Doctor Mesa, lo saluda Mauricio Hoffman por acá, buenos días. Hola Mauricio, buenos días. A ver, pero ¿hay alguna diferencia con la nueva normalidad? No se está hablando de hecho de nueva normalidad ahora, ni de retorno seguro, sino solo de esta incipiente mejoría. Y además ayer el ministro París dejó muy en claro que se mantienen todas las medidas de restricción, todas las 63 cuarentenas, 63 comunas confinadas, y además cordones sanitarios nuevos en Coronel y Lota, de manera que no se ve ningún relajamiento en medidas, sino al contrario, una mantención de las mismas o una nueva medida por ahí local. ¿Eso no los tranquiliza tampoco? O sea, sí, la situación es totalmente distinta cuando se empezó a hablar de la nueva normalidad, puesto que en esa oportunidad muchas personas ya empezaron a abrir moles, habían ministros que llamaban a que los niños volviesen a clase, y eso es totalmente distinto. Y en ausencia incluso de medidas más drásticas en ese momento. En cambio ahora se mantienen las medidas, incluso se han agregado otras, lo que nosotros creemos que es absolutamente necesario para evitar rebrotes y justamente evitar que se siga tensionando sobre todo el sistema de salud hospitalario, que hoy está muy tensionado. Todavía tenemos un índice ocupacional, un colapso en el sistema de camas críticas. Hay, como ustedes decían, muchos pacientes en unidad de cuidado intensivo, muchos pacientes en ventilación mecánica y muchos pacientes en estado crítico en este momento. Por lo tanto, es una situación muy distinta a la anterior, a la que vivimos la nueva normalidad, pero por lo mismo insistimos nosotros en que tenemos que el mensaje darle a la comunidad que nosotros, para definir que ya estamos de salida de la pandemia, esto lo tenemos que mirar en forma retrospectiva, no en forma de aquí en adelante, sino que ya cuando veamos un cambio sistemático en las cifras, nosotros ahí podemos decir ya tenemos que empezar a evaluar cómo realizamos el desconfinamiento de nuestro país. Por lo tanto hay que ir paso a paso, pero por lo menos el llamado a insistir a la comunidad que el esfuerzo que están haciendo la mayoría de los chilenos y chilenas ha tenido su impacto en las cifras en las últimas semanas. De eso tenemos que estar contentos y por lo mismo insistirle a la comunidad un esfuerzo adicional en la medida que todavía no mejoremos claramente las cifras de quedarnos en nuestras casas con el confinamiento que las autoridades han implementado. Conversamos hasta ahora con el vicepresidente del Colegio Médico, el doctor Patricio Mesa. Doctor Mesa, vamos al tema de la trazabilidad, este plan nacional que ha propuesto el Colegio Médico con más de 9.000 personas a disposición. Lo primero, ¿es realista pensar que se puede contar con 9.000 personas para hacer este trazado?
Yo creo que es realista y por lo menos es absolutamente necesario si nosotros queremos controlar la pandemia lo antes posible. Los países que han vencido o que han logrado controlar en forma efectiva y más precoz la pandemia, justamente son aquellos que nos han dado el ejemplo con estos niveles de trazabilidad. Y eso permite en algún momento, si logramos implementar esta estrategia de trazabilidad, empezar a conversar ya una vez establecida esta estrategia, ver y definir justamente qué lugares mantenerle el confinamiento y qué lugares quitarle el confinamiento que tienen en este momento. Por lo tanto, es fundamental instalar esta trazabilidad pensando en que en algún momento ya tenemos que reiniciar en algunos sectores de nuestro país, de acuerdo justamente a esa trazabilidad, el aislamiento general y empezar a aislar solamente aquellos lugares, comunidades, familias, sectores, comunas, donde hay un pic de nuevos contagios. Doctor Mesa, a partir de eso, si esto se implementa en los días que estamos viviendo y con un horizonte de días, ¿es posible imaginar que la próxima semana, porque por ahora las medidas se van anunciando semana a semana, por ahora una semana seguro, ninguna cuarentena se levanta, por lo menos siguen una semana, pero después de una semana, es decir, el próximo miércoles podría estarse anunciando el levantamiento de alguna cuarentena en algún lugar, cree usted, por ejemplo, de la región metropolitana? Es que eso tiene que ver con las cifras que vayamos conociendo, con la realidad epidemiológica que tengamos en nuestro país. Todavía, por ejemplo, de los exámenes que se toman, el 25% sale positivo. Y nosotros, entre los criterios que hay que utilizar para levantar el confinamiento, es que ojalá el porcentaje de positividad de los exámenes sea menor al 10%. ¿Esto qué significa? De que cada 100 exámenes que nosotros tomemos, solamente el 10% sea positivo. Y así hay una serie de otros elementos objetivos en los cuales uno puede basarse, y que son los casos como Nueva Zelanda, donde ellos consideran esos valores que son absolutamente objetivos, y si se cumplen esos valores objetivos, justamente empezar a plantear la posibilidad del confinamiento. Usted diría que eso todavía no está dibujado, no están puestos esos umbrales, nadie los ha anunciado. Para pensar porque entonces olvidémonos de la próxima semana, por si alguien se estaba pasando la película o yo me la estaba pasando. O sea, hay que pensar en semanas todavía de avance en reducción de tasa de contagios y de positividad, por ejemplo. Claro, se habla de una leve, pero en ningún caso se habla de que estamos llegando a las cifras que nos dan cierta seguridad justamente para levantar las medidas más drásticas de confinamiento que hoy rigen en nuestro país. Sí, es que ahí queremos preguntarle también, doctor Mesa, porque ¿cuál es la condición o las condiciones, ¿no es cierto?, que tienen justamente las APS, los centros, digamos los consultorios, hablemoslo así, ¿no?, para hacer la trazabilidad, para ponerlo en términos más sencillos. Y con esta app que anunció ayer el gobierno, exacto, con Amazon, que va a funcionar, va a permitir hacer el seguimiento, en fin. No, y lo más importante ahí, doctor Mesa, es decir, ¿hay capacitación de personal? ¿Hay personal, nuevamente la pregunta, suficiente para hacer eso? Bueno, hasta el momento el personal contratado con fines de trazabilidad está muy por debajo de lo que nosotros creemos que es lo necesario justamente para que la trazabilidad sea efectiva. Ahora, y en eso el llamado es que se puedan contratar más personas. Hay muchas personas que han hecho cursos que justamente la Escuela de Salud Pública en la Universidad de Chile junto al Colegio Médico han hecho un importante esfuerzo para capacitar, hacer cursos de trazabilidad, y muchas de esas personas están disponibles. E incluso muchas de ellas están disponibles, que muchos de ellos son personal de salud que hoy están en sus casas y que están dispuestos incluso sin honorario a poder realizar este tipo de actividades. Y en esto, una vez más, también, además de los recursos que debe poner el Estado, también hay que utilizar la mano de obra que está dispuesta en forma generosa a colaborar justamente en esta estrategia de trazabilidad para que el confinamiento tenga que durar lo menos posible. Doctor Mesa, se nos acabó el tiempo, le pido por favor en una palabra. Espacio Público ha hecho dentro de los análisis que hace todas las semanas, digamos, 3 veces a la semana, el análisis de ayer dice que el gobierno está asociando la cifra de muertes con un objetivo político, que hay una confusión muy grande en esta separación que se hace entre los PCR positivos, confirmados, y los no, y los casos sospechosos. ¿Cómo observan ustedes esa discusión? Nosotros creemos que la cifra de muertos de fallecimientos que se debe entregar a la comunidad es la mayor de la que, dentro de las cifras que ellos tienen, la que se debe informar es la mayor de ellas, y en base a ese número mayor, que hoy deberían acercarse ya a los 10.000 fallecidos producto de la pandemia, en base a ese número de tomarse todas las medidas y prolongar las medidas en el tiempo, no en base a las cifras menores, sino que en base a esas. Eso nos permitirá que las medidas más estrictas nos permitan controlar lo antes posible la pandemia.
Muy bien, queremos dar las gracias entonces al vicepresidente del Colegio Médico, el doctor Patricio Mesa, por este contacto con ADN hoy. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, Mauricio.